Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es una hermosa bendición y una gran oportunidad el poder celebrar Cabañas, el poder llegar a una solemnidad en la cual la Escritura nos enseña que hemos de estar gozosos. Es indiscutiblemente una solemnidad diferente, algo que no hemos vivido antes, algo que no estamos acostumbrados. Pero con la ayuda de nuestro Dios y con la dirección de su Espíritu, nos permite tener medios, nos permite tener la forma de conectarnos, la forma de estar en contacto, pero sobre todo la forma de compartir, de considerar su palabra y de disfrutar de alguna manera u otra esta grande solemnidad. Y en ese sentido, hermanos, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios, pero de una manera un poquito diferente. Una manera en la que, así como es una solemnidad distinta, también en la predicación lo veamos así. Y voy a empezar a compartir mi pantalla y me gustaría empezar con esta imagen que me gustó mucho en una página que también estoy poniendo la referencia por el autor y las quiero compartir, hermanos, mi pantalla. Y en este momento podamos ver esta imagen. Dice la Escritura en el libro de Levítico, en el capítulo 23, entre el versículo 42 y 43, que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y esa es la razón por la cual nosotros en esta solemnidad nos presentamos delante de nuestro Dios. El recordar, el ver cómo fue esto, el platicar sobre todas estas historias que la Escritura nos cuenta de lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Y en la imagen podemos apreciar algunas cosas. Podemos ver aquí al centro una tienda rodeada por unas cortinas y alrededor de esta tienda más tiendas con algunas banderas, algunas palabras aquí están escritas en hebreo en esta imagen. Y con esto nos empezamos a introducir al desierto, a las tiendas, al pueblo de Israel, a las cabañas. Porque a veces nos preguntan, hermano, ¿y cómo habrán sido las cabañas en el desierto? Muy buena pregunta. Definitivamente no las ramas, no los frutos. Es algo distinto. Una forma en la que el pueblo de Israel vivió, en la que pudo levantar su casa, su hogar, por llamarlo de alguna manera hogar, porque ahí estuvieron viviendo 40 años y tenían que estarse moviendo, como cuando acampamos en tiendas, de igual forma en el desierto, en ese concepto de estarse moviendo, poniéndose en un lugar, luego en otro, y llevando la familia consigo, sus pertenencias, y la Escritura nos va enseñando cómo fue esta situación. Y justo es lo que quiero hablar ahorita. Si las cabañas en el desierto fueron de una forma, no fueron de una forma aleatoria, no fueron de una forma como se les ocurrió, sino precisamente como nuestro Dios les dijo. Nuestro Dios les puso alguna forma para que a la hora de avanzar, a la hora de acampar, lo pudieran hacer y fuera en orden, fuera de acuerdo con lo que ellos iban a necesitar. Vamos a ver, introducirnos un poco en este tema, hermanos. Dice el libro de los Números en el capítulo 1. Cuando se empieza a ordenar y cómo iba a estar todo en el desierto, una de las cosas importantes fue censar. Censar es ver cuántas personas había. Este censo fue especial. Dice el libro de los Números en el capítulo 1. Y vamos a ver del versículo 2 y versículo 3. Primeramente dice así: tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de sus nombres, todos los varones por sus cabezas. ¿A quién van a contar ahorita? Varones. Versículo 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. La Escritura cuenta a los varones que tenían de 20 años hacia arriba. Esto es importante para lo que vamos a ver. Si seguimos leyendo en este capítulo, empieza a
mencionar cada una de las tribus de Israel, y empieza a ver cuántas personas iba a haber por cada uno de sus tribus. Dice en la cuenta total, que esto es muy importante, en el versículo 46, por ejemplo, menciona, fueron todos los contados 603,550. Cuando decimos, es que fueron 600,000, ajá, y la escritura dice sin contar qué. Algunos decimos sin contar mujeres, ajá, sin contar niños, muy bien, sin contar todos los que eran menores a 20 años, pero también nos faltan algunas cosas que no están contando aquí, como por ejemplo los extranjeros. Y otro detalle también importante, dice el versículo 49. Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus vasos y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán. Y el extranjero que se allegare, morirá. Y esto nos introduce, hermanos, a la función que tenían los levitas. Dentro de ella, ellos tenían que estar alrededor del tabernáculo. En unos momentos más vamos a ver, recordar un poco la forma del tabernáculo. Y no estaban considerados en esta cuenta. Esto es interesante también. Hay una parte muy bonita en la cual la escritura habla de una bendición que da Jacob o Israel a sus hijos antes de morir, y empieza a hablar un poquito de cada uno de ellos. En el libro de Génesis, en el capítulo 49, hace mención de cómo iban a tener ciertas características. Por ejemplo, si uno iba a tener justicia, si uno iba a ser como una serpiente, si era como una gacela, si era como esas aguas, como los torrentes. Esto es muy bonito porque de ahí muchas personas en el pueblo de Israel toman como si fueran las banderas o los estandartes de las tribus de Israel. Lo que estoy poniendo en esta lámina de manos es justo una de esas formas en las cuales se pueden ver cada una de las tribus. Aquí está puesto en hebreo, es un mural que está en una sinagoga en Israel, en donde cada una de esas tribus tenía una figura y muchas están tomadas de Génesis capítulo 49. No es el tema ahorita, pero la idea es conocer que existe. ¿Por qué nos interesa esto? Dice el versículo 52, nuevamente lo voy a leer, y 53, del Números capítulo 1 que estamos considerando. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, pero cada uno junto a su bandera, por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y sigue diciendo la escritura. Es decir, a la hora de que iban a estar organizados, tenían que tener banderas. La escritura no menciona nada de que las banderas en estos momentos tuvieran estandartes. Eso después lo agregan los comentaristas, el pueblo de Israel, para poner algunas figuras, pero se me hace algo muy bonito. Algunos comentaristas mencionan que las banderas probablemente tenían colores, y esos colores iban a ser cada uno de los colores de las piedras que tenía el pectoral el sumo sacerdote. Ese es otro tema. Pero lo importante es que se tenían que diferenciar, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 es en lo que nos vamos a enfocar y lo que vamos a hacer una actividad diferente en esta tarde. Si recordamos un poco, el tabernáculo del testimonio es algo así. En el capítulo 25, 26 y 27 del Éxodo nos habla de cómo iba a estar constituido. Iba a tener algunos elementos como el altar de los sacrificios, alguna fuente, el lugar donde es llamado el lugar santo. Dentro iba a estar el lugar santísimo, que lo vemos aquí en esta imagen representado así. Y las dimensiones eran una cosa rectangular, por así llamarlo. No era algo cuadrado del tabernáculo. Es decir, era más largo. Aquí se ve que la entrada al tabernáculo es esta parte. Y hacia el fondo es donde iba a estar justamente toda la parte de lo que le llama el santuario.
Esto era una forma que tenía el tabernáculo del testimonio. Bien. Lo que vamos a hacer, hermanos, y en esta tarde la actividad distinta que vamos a hacer es, vamos todos a participar, a practicar algo en familia. En familia porque pues la fiesta de las cabañas en esta ocasión, indudablemente más que en otras, las vamos a disfrutar así, en casa, en familia. Les recomiendo mucho, hermanos, que durante esta semana pues todos los pequeños se integren, las parejas, en hacer cosas que tengan que ver con la solemnidad, en poder comentar, en poder alabar, en poder hacer actividades. Y en esta ocasión vamos a hacer una actividad un poco didáctica. De esas que no le gustan a los niños, de esas de hacer sumas, de hacer cálculos mentales, de estar escribiendo, de esas que no les gustan, vamos a encontrar cómo hacerla y hacerla más agradable. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Si me acompañan, les voy a dar tiempo, hermanos, busquen una hoja de papel y una pluma. Es lo que vamos a necesitar ahorita. Una hoja de papel, pluma, una hoja en blanco para poder rayar, para poder escribir. Y vamos a hacer juntos algunos dibujos, vamos a escribir y vamos a dar algunas ideas para realizar esta actividad precisamente en familia. Vamos a tomar esa hoja de papel y vamos a dibujar al centro un rectángulo. ¿Recuerdan cómo vimos el tabernáculo del testimonio? Lo vimos algo así alargado, ¿no? Entonces, vamos a pensar que este tabernáculo lo vamos a girar un poquito, lo vamos a dejar derechito y luego nos vamos a ir alejando, alejando, alejando y lo vamos a ver pequeño, pequeño, pequeño. Y eso es lo que vamos a poner en nuestra hoja, un pequeño rectángulo y lo vamos a poner al centro. Yo voy a presentar algo en la computadora y voy a jugar con esto para darnos una idea de lo que quiero llegar. Espero, hermanos, que sea algo pues diferente, algo que nos ayude a integrarnos y que les dé ideas de cómo hacer actividades en familia. Como esta hay muchas que podríamos hacer. Vamos a hacer entonces esto. Vamos a tener nuestra hoja de papel al centro y vamos a dibujar este rectángulo. Este rectángulo va a ser nuestro tabernáculo del testimonio. Si recuerdan en la foto, esta parte chiquitita se veía como el santuario y aquí tenemos la entrada y algunas de las cosas que estaban como la fuente, el altar, etc. Eso lo simulamos en este rectángulo. ¿Por qué lo estamos haciendo pequeño? Porque lo que vamos a hacer es ubicar dónde estaba el pueblo de Israel, cómo estaban las tribus, quiénes eran, en qué posición respecto al tabernáculo se encontraban. Todo esto la Biblia nos lo dice. Y para ello, entonces, vamos a hacer uso, por ejemplo, lo que vamos a ubicar alrededor de nuestro rectángulo van a ser algunas zonas. Vamos a poner 3 zonas arriba, 3 zonas abajo, 3 zonas al lado derecho y 3 zonas al lado izquierdo. Estas zonas nos van a servir, en este caso, para ubicar en dónde están las tribus de Israel. Las tribus tenían que estar alrededor del tabernáculo. Y vamos a ver en dónde estaba cada una de esas tribus. Vamos a ubicar espacios, vamos a hablar de cuántos estaban en cada tribu y vamos a ver en la escritura algunas cosas muy rápidas. ¿Qué les recomiendo yo? Que puedan, por ejemplo, con los niños, con los muchachos, puedan dibujar. Digan, bueno, ¿cómo será el estandarte? Investiguen un poquito los estandartes de las tribus de Israel. Lean de Génesis 49, imagínense algunos, y hagan algún dibujo, por ejemplo, de cada uno de los estandartes. Aquí ya hay algunos propuestos para tener una idea. Y vamos a poner los números, que aquí ya lo estoy poniendo de una vez porque lo vamos a hacer muy rápido, pero ustedes van a ir escribiendo hoy la tribu. Van a poner el nombre de la tribu en donde ustedes crean que va y lo vamos a hacer juntos y vamos a poner la cantidad que dice la escritura. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar? Que existen los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y estoy poniendo aquí una referencia para que de una vez nos ubiquemos más fácil. El norte normalmente siempre nuestra referencia es arriba, el sur siempre es abajo, el este es la derecha y el oeste es a la izquierda. La escritura le llama de alguna u otras formas y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a tomar nuestra escritura, voy a ir haciéndolo yo también, hermanos, con ustedes. Dice Números capítulo 2, es el que vamos a estudiar. Números capítulo 2, me voy rápido. Dice el versículo 1, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo del testimonio, acamparán. Y eso es lo que tenemos, nuestro tabernáculo, y vamos a ver en dónde está cada una de estas tribus, que así dijo Dios que tenían que estar.
Versículo 3. Estos acamparán al levante, al oriente. Primera pregunta, hermanos, ¿cuál es el oriente? Dice la Escritura que es el oriente. No es el norte, no es el sur. El oriente también lo conocemos como el este también, se le puede llamar como oriente. Vamos a ubicar este oriente, lo vamos a mover aquí y lo vamos a poner al lado del este, para empezar a ordenar nuestra figura. Entonces aquí le vamos a poner oriente, ya lo tenemos acá. ¿Quién está al oriente del tabernáculo? Es decir, vamos a empezar con estas tres posiciones primeramente. El oriente nos dice así. Versículo 3 que estamos leyendo. La bandera del ejército de Judá por sus escuadrones y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. ¿Cuál es la primer bandera? Judá. Vamos a buscar Judá, lo tenemos por acá. Y a Judá lo vamos a poner al oriente, es decir, al lado derecho del tabernáculo. Y dice el texto, si quieren hacerlo en casa, escribiríamos aquí la palabra Judá. Ahorita lo van a hacer conmigo y vamos a poner un número porque dice la Escritura cuántos eran. A ver si está bien, dice el texto. Versículo 4. Su hueste con los contados de ellos, 74,600. Esto vamos a hacer. Ponemos el nombre, Judá, y le ponemos un número, 74,600. Podemos, por ejemplo, con los muchachos, con los niños, hacer recortes, se me ocurre, quizás muñequitos, poner como un tablero, si lo quieren hacer como maqueta. Espero que les pueda dar ideas esta actividad para hacer cosas. Y sobre todo, pues en este caso, que les ayude un poquito en las matemáticas, a hacer cálculos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién más? Dice el versículo 5. Junto a él, ¿junto a quién? Junto a Judá, del que estamos hablando. Junto a él dice que acampará la tribu de Isachar. El jefe de los hijos de Isachar se llama Natanael, hijo de Suar. Entonces, junto a Judá, vamos a poner a Isachar. ¿Dónde lo ponemos? En realidad no importa, puede ser arriba, abajo, pero tiene que estar junto a Judá. Vamos a buscar a Isachar. Isachar lo vemos por acá. Su estandarte de Judá es un león, aquí es como una mula, como un asno, un burrito. Y lo ponemos acá, Isachar. ¿Cuántos son? Dice el texto, versículo 6. Su hueste son contados como 54,400. Y abajo de la palabra Isachar ponemos 54,400. Y eso vamos a hacer con todas las tribus. Me voy a ir un poquito más rápido. Versículo 7. La tribu de Zabulón también iba a estar ahí al lado. Los hijos de Zabulón, estaba Eliab como Elón, y la hueste de los contados de ellos, dice el texto, que son 57,400. Vamos a buscar a Zabulón. Zabulón lo tenemos por acá, es como un barco, como una nave, y lo vamos a poner al lado de ellos. Y con esto estamos construyendo la parte del oriente, la parte del este, la parte del lado derecho. Dice la Escritura en el versículo 9, y esto es importante, todos los contados en el ejército de Judá, 186,400 por sus escuadrones. Aquí van a poner a los muchachos a hacer su cálculo mental. 54,400 más 74,600 más 57,400 nos da la cantidad de 186,400. Pero ¿por qué dice el texto que todos los contados del ejército de Judá? Pues porque como Judá es el que está aquí encabezando, digamos que estas tribus, las tres, iban a estar encabezadas o al mando de Judá. Judá se iba a encargar de, en la guerra, en el ejército, recuerden que estos eran varones de 20 años hacia arriba, los contados, los que iban a poder salir a la guerra, Judá iba a ser el responsable de esta parte. Por eso dice la Escritura que eran los contados del ejército de Judá. Ahora bien, vamos a avanzar con el mapa, con nuestra maqueta, con nuestro dibujo. Dice el versículo 10. Vamos a la bandera del ejército de Rubén al mediodía. Vamos a ver Rubén y cuál es el mediodía. La Escritura, hermanos, cuando escuchemos mediodía, se refiere al sur. Entonces vamos a poner aquí nuestro cuadrito de mediodía, lo vamos a ir bajando. El mediodía es el sur. La Escritura nunca va a decir sur, siempre va a decir mediodía. Nosotros sabemos ya que se refiere al sur y ese es otro tema. Ver los puntos cardinales a detalle, lo podemos ver en otra ocasión. Ahorita lo vamos a ver rápido, como que el mediodía es el sur. ¿Quién está al sur? Empezamos con Rubén, dice el texto. Dice el versículo que Rubén, sus escuadrones, sus huestes y sus contados, versículo 11, son 46,500. Vamos a buscar a Rubén
y lo ponemos al sur. Y lo estamos poniendo así como con un cuadrito rojo y al centro, porque son justamente las cabezas de sus ejércitos. Rubén 46.500. Y luego dice el texto que Simeón iba a acampar al lado de él, versículo 12, y los de Simeón, versículo 13, eran 59.300. Vamos a buscar a Simeón. Simeón está por acá. 59.300. Vamos a ponerlo al lado de Rubén. Y después, al lado de Simeón, versículo 14, está la tribu de Gad. Versículo 15 son 45.650. La tribu de Gad, 45.650. Y ya tenemos las tres tribus que estaban al mediodía. Dijimos que el mediodía es el sur. Y entonces con los muchachos van a hacer la suma. ¿Cuántos son estos? La misma escritura también nos la dice. Dice el versículo 16. Todos los contados en el ejército de Rubén son 151.450. Similar aquí, cuando Judá es el que encabeza estas tribus, en este caso es Rubén. Rubén encabeza estas tres y por eso dice que es el ejército de Rubén. Ya tenemos la mitad de nuestras banderas. Vamos a ver versículo 17. Aquí cambia un poco el contexto, dice el versículo 17. Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campo de los levitas en medio de los ejércitos, de la manera que asientan el campo, así caminarán cada uno en su lugar junto a sus banderas. ¿Qué significa esto? Que los levitas iban a estar en medio de los ejércitos. ¿Qué estaba en medio? El tabernáculo del testimonio. Entonces los levitas los vamos a poner aquí. Alrededor de ellos van a estar todas las tribus de Israel, pero los levitas iban a estar en medio. Vamos a ver en qué distribución, porque eso también es importante. Pero los levitas tenían que estar en medio. Versículo 18. La bandera del ejército de Efraín, por sus escuadrones, al occidente. ¿Cuál es el occidente? Vamos a mover el occidente, hermanos, que lo tenemos aquí. El occidente está acá, al oeste, al lado izquierdo. Al occidente, dice la escritura, que empezamos con Efraín. Y Efraín, versículo 19, dice que son 40.500. Ponemos Efraín, lo vamos a poner al occidente, y en el occidente ponemos como encabezado de esta parte, como el jefe del ejército va a ser Efraín. Dice el versículo 20, junto a él estará la tribu de Manasés. Vamos a poner a Manasés, lo vamos a poner al lado. Dice la escritura en el versículo 21, que eran 32.200. Después también dice que iba a estar la tribu de Benjamín. Vamos a buscar a Benjamín. Acá tenemos a Benjamín. Versículo 22. Y versículo 23 dice que son 35.400. Vamos a buscar a Benjamín, lo ponemos de este lado. Vayan siguiendo, hermanos. Vayan haciendo, apuntando al lado del tabernáculo el nombre de la tribu y al menos los números. Ya después nos vamos a dar una idea para que tengan ese material. Y seguramente el video lo pueden seguir viendo o volviendo a repasar para ver cómo eran las tribus, los números, y en la escritura estamos en Números capítulo 2. Con esto concluimos el occidente, nos falta el norte. El norte, bueno, primeramente el versículo 24, Efraín es la cabeza, y nuevamente dice, los contados del ejército de Efraín, 108.100 por sus escuadrones. Es la suma de estos tres. Similar a Judá, Rubén, al occidente la cabeza era Efraín. Nos falta, dijimos, el norte. El norte de la escritura se le llama Aquilón. Cuando escuchen esa palabra Aquilón, se refiere al norte, dice el versículo 25. La bandera de Dan estará al Aquilón por sus escuadrones. Entonces dijimos, vamos a mover el Aquilón, lo vamos a poner acá en el norte y vamos a ubicar a Dan. Dan al Aquilón por sus escuadrones. Dice el versículo 26 que eran 62.700. Junto a él, versículo 27, va a estar Aser. Vamos a buscar Aser, que lo tenemos por acá. Vamos a poner aquí Aser. Dice el versículo que eran 41.500. Y nos falta uno, que ya sabemos cuál es Neftalí.
Versículo 29 dice que al lado va a estar Neftalí. Versículo 30 dice que son 53,400. Vamos a poner acá. Y dice la escritura entonces que los contados del ejército de Dan en el versículo 31 son 147,600. Estos tres. Y ya tenemos toda la distribución de las tribus de Israel. Vemos al oriente, al occidente, al mediodía y al aquilón. Las cabezas de ellos, cada uno por sus familias, y los representantes del ejército de cada uno de los puntos cardinales. Y vimos que en la escritura menciona que Leví va a estar al centro. ¿Cómo va a estar distribuido Leví? Hay varias formas de verlo. Dice el capítulo, ahora el capítulo 3. Números capítulo 3. Tenemos que recordar que la familia de Leví estaba a su vez dividido por tres principales cabezas de familia. Dice el versículo 17, Números capítulo 3, versículo 17. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Estos son importantes, hermanos. Las tribus de Israel tenemos sus nombres y estos son los hijos de Leví, son importantes. Nos vamos a aprender. Gersón, Coat y Merari, dice la escritura. Dice el versículo 18, que también se iban a distribuir. Dice el 18, los nombres de los hijos de Gersón son, menciona varios de ellos, me voy a saltar un poco al versículo 21. De Gersón, la familia de Libní y de Semeí son las familias de Gersón. Dice el versículo 22. Los contados de Gersón, conforme la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos son 7,500. Esto es muy importante, hermanos. Esta tribu de Leví, en esta ocasión, en el capítulo 3, no son contados arriba de 20 años. Son contados arriba de un mes. Y esto va a tener que ver con la redención de los primogénitos, que no vamos a platicar en esta ocasión. Pero los levitas se cuentan de un mes para arriba. Todos los demás se contaron de 20 años para arriba. Esto es importante. Dice que entonces de Gersón son 7,500. Versículo 23. Las familias de Gersón asentarán sus tiendas a espaldas del tabernáculo, al occidente. Ya sabemos cuál es el occidente, entonces vamos a agarrar a Gersón. ¿Y dónde vamos a poner a Gersón? A espaldas del tabernáculo. Si vemos el tabernáculo y su entrada, que lo pusimos, tiene que estar atrás. Y la espalda del tabernáculo es el occidente. Ahí va a estar Gersón. Vamos a saltarnos unos versículos, hermanos. Dice el versículo 27 ahora. Y de Coat, la familia amrática. Y vienen varios textos de los coatitas. Versículo 28. Son, por la cuenta, todos los varones de un mes arriba, 8,600. Y tenían la guardia del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al mediodía. ¿En dónde va a estar Coat? Al mediodía. ¿Cuál dijimos que es el mediodía? El sur, hacia abajo. Aquí vamos a poner a Coat. Y tenían varias funciones. Por ejemplo, Coat dice que se iba a encargar del santuario, de todo lo que estaba aquí adentro, la parte de, por ejemplo, la mesa de los panes, el altar, el arca, todo esto lo tenían que llevar ellos. Las demás tribus, los demás hijos de Leví hacían otras cosas. Gersón, lo que vimos que el texto es que iba a ver la parte de la cubierta, las cortinas. Merari iba a ver otras cosas como las barras, las columnas. Entre ellos tenían que desarmar el tabernáculo y lo tenían que armar cuando se movían. Vamos a ver a Merari entonces. Dice el versículo 33, la familia de Merari, versículo 34, los contados son, dice el texto, varones de un mes arriba, 6,200. Nuevamente menciona de un mes arriba, así son los levitas. Versículo 36, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, de lo que iba a construirlo, y todos sus enseres con su servicio. Dice el versículo 36, estamos viendo versículo 35.
El jefe de las casas del padre de las familias de Merari es Uriel, hijo de Abijail, y acampará al lado del tabernáculo, al aquilón. Menciona dos cosas. Al lado está la entrada, del lado, ¿cuál es? Hay dos, en este caso Coat, que ya lo tienen, pero menciona el aquilón, que ya sabemos cuál es el aquilón. El aquilón es el norte, y lo ponemos acá. Y estamos casi construyendo. Nos falta una parte nada más, dice el versículo 38. Y los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo del testimonio al levante, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Entonces, al frente, en el lado oriente, iba a estar Aarón y Moisés y sus hijos, todas sus familias iban a estar acá. Y con esto terminamos un poco nuestra actividad. Vemos cómo se fue armando todo el plano en donde iba a estar el pueblo de Israel. Es algo que el Señor manda. Voy a dejar de compartir un momento y voy a cambiar. Les voy a mostrar una diapositiva, hermanos, a ver si nos salió el dibujo. Creo que sí nos salió muy bien. Me parece que sí nos salió. Entonces, así quedó distribuido. Pusimos acá más números. Recuerden que al principio vimos que eran 603,000, sin contar los levitas, sin contar quién más, las mujeres, sin contar quién más, los niños, solamente de 20 años arriba, sin contar los extranjeros, todos eran los que iban a salir a la guerra. Y dijimos que están alrededor del tabernáculo. En medio iba a estar Leví. Leví, ¿de qué manera? También distribuida. Unos al norte, al sur, al occidente, y al oriente iba a estar Moisés y Aarón, y así van a estar. Cada uno de los puntos cardinales tenía un jefe del ejército, una de las tribus iba a estar al mando de esos ejércitos, y eso lo pone el Señor. Y cuando vemos la suma, aquí sí pusimos la suma, en la escritura no lo menciona. Entonces con los muchachos, con los hijos en casa, esto espero que les dé ideas, hermanos, que puedan quizás hacer algún dibujito de cómo eran los estandartes, que investiguen, que tengan curiosidad, que hay en la literatura o en las redes sociales, en páginas serias, en páginas de museos, que investiguen un poco cuáles eran cada una de las figuras de los estandartes. Normalmente es lo que representaba. Por ejemplo, si digo que era un león, hay muchas formas de poner el león, pero lo importante es que era un león. Entonces también con eso podemos jugar con los muchachos. Bueno, tú como dibujarías un león y ahora vamos a recortarlo y vamos a distribuirlo en donde va en el tabernáculo. Espero, hermanos, que esto les dé ideas para poder hacer algunas actividades. Dice el capítulo 10 del libro de los números también que era importante cómo estaban distribuidos, porque así Dios los iba a mover. No nada más era el que estuvieran donde quisieran en el desierto. Nuestro Dios les da un orden. Si leemos con calma el capítulo 10 de los números, nuestro Dios pone que se realicen unas trompetas. Y esas trompetas iban a ser especiales porque cada una de esas tribus se tenían que mover de acuerdo a cómo sonaba la trompeta. Y lo que decían es, bueno, si se mueve la trompeta, primeramente se va a mover esta tribu, después esta tribu, luego esta tribu, y luego los levitas. Y terminan, arman otra vez el tabernáculo que se movió. Se van a mover otra vez. Las trompetas tienen que sonar de cierta forma para que cuando las escuchen sepan, vamos a ir a la guerra, nos tenemos que mover, ¿qué vamos a hacer? Con las trompetas era una forma importante y no es al azar. Nuestro Dios les va diciendo en cada una de estas situaciones cómo tenían que moverse. Lo que me gustaría concluir en esta ocasión, hermanos, es la fiesta de las cabañas. Tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes. Tenemos la oportunidad muy interesante de saber, bueno, algunos adornarán, algunos no adornarán, algunos tendrán la posibilidad, algunos no. Algunos extrañaremos mucho estar en la casa de oración. Algunos quizás se les haga más práctico
Los que no podían ir a la casa de oración y quizás se quedaban en casa por enfermedad o por la edad, quizás disfruten distinto esta fiesta. Vamos a extrañar porque no nada más el lugar, sino hermanos que ya no están con nosotros. Vamos a extrañar mucho, hermanos. Y es un momento de reflexionar, del poder estar con nuestras familias y a su vez encontrar actividades que nos ayuden a estar alegres, que nos ayuden a reflexionar la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión recordamos algo sencillo, pero considero que nos puede distraer, nos puede ayudar a convivir, nos puede hacer recordar algunas de las cosas que la Escritura nos menciona. Y también me gustaría resaltar el concepto de lo que estamos viendo en estos pasajes. Lo que vemos es orden. Eso es lo que estamos observando en todos los pasajes. No es lo que querramos ni la manera de que como nosotros pensemos que es lo más adecuado. Nuestro Dios tiene establecido cuál es el orden para cada uno de nosotros, para hacer las cosas. Nuestro Dios pone a través de nuestras autoridades en la iglesia también orden que tenemos que seguir. Y si no caminamos con un orden, si no escuchamos la trompeta cuando sea tocada y hay una guerra, hay un problema, no vamos a salir adelante. Si no nos movemos conforme a lo que nos dicen nuestras autoridades, nuestra administración, si no hacemos caso a las recomendaciones que nos hacen y queremos movernos como nosotros pensamos que es lo correcto, nosotros vamos a encontrar situaciones difíciles y vamos a tener problemas. Es muy complicado el cada quien hacer lo que quiera. Y de eso se trata el desierto. Parece que es un caos, pero no lo es. Es una situación difícil. Es una situación complicada como lo que estamos viviendo hoy. El desierto fue algo en el que el pueblo de Israel estuvo inmerso mucho tiempo, pero fue en orden. Fue siguiendo las cosas que nuestro Dios les iba poniendo como pausa. Con rebeldía, no creyendo, no aceptando, pero tenían que moverse y tenían que hacer las cosas, estaban puestas para ellos, para que les fuera bien. Nuestro Dios les cuida, nuestro Dios ve la manera en que lo haga. Y yo estoy convencido, hermanos, de que también en esta situación que estamos viviendo tan difícil, nuestro Dios nos pone a través de sus autoridades, a través de las personas, nuestros hermanos, las organizaciones internas que tenemos, la manera en que tenemos que caminar, con orden, hacerlo con gusto, hermanos, siguiendo la voluntad de nuestro Dios, conscientes de que no es igual, de que no podemos pensar ni sentir que es igual, por supuesto que no, pero no por ello no dejar de hacer una fiesta, no dejar de considerar su palabra, no dejar de pensar y recordar qué diferente fue lo que vivió el pueblo de Israel. Qué increíble cómo los cuidó Dios, cómo les puso hasta que se ordenaran, quién iba a estar y por qué, cómo Dios en su sabiduría, que en la escritura no nos menciona, pero por qué Judá de un lado, por qué Rubén de otro, por qué ellos como cabeza, por qué Coat de una forma, Merari, nuestro Dios sabe. ¿Y por qué hoy tenemos una persona encargada de un departamento, de otro, de un estado, en la administración? ¿Por qué ellos? Nuestro Dios sabe por qué. Y tenemos que confiar en que la voluntad de nuestro Dios es perfecta. Nosotros tenemos temas a cumplirla o no, pero su voluntad no es así. Y dejémonos guiar. Si a veces no estamos de acuerdo, no estamos conformes, si a veces no consideramos que es lo más adecuado, dejémonos guiar. La responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es de nuestras autoridades. Y cada uno de nosotros, en nuestro hogar, también tenemos responsabilidad. Y por eso lo estamos viendo hoy, para que con nuestros hijos, con nuestra pareja, nuestra familia, veamos y reflexionemos en que debe haber orden. En nuestra casa tiene que haber una cabeza, tenemos que seguir a alguien. Nuestros hijos nos tienen que escuchar y tienen que aprender a escucharnos. Ese orden lo queremos transmitir. Es muy bonito el tener cabañas. Es una bendición increíble. Y si lo hacemos conforme a nuestro corazón, acercándonos a Dios, va a ser una fiesta de bendición. Vamos a tener días muy hermosos, vamos a poder considerar, vamos a poder seguir en contacto con hermanos de varios lugares, como lo hacemos en esta ocasión, en la cual nuevamente yo le agradezco mucho a Dios primeramente y a nuestros hermanos que nos dan la oportunidad de compartir un poco la palabra de nuestro Dios. Quisiera concluir con esta misma imagen y ahora con otro versículo
en Números, precisamente en el capítulo 24. Cuando están aquellos varones, Balaam, Balac, y está con el pueblo de Israel y le dice, mira, obsérvalo, allí está Israel y maldícelo. Y dice aquel varón, yo no lo puedo maldecir, porque pues Dios no me lo ha permitido. Lo bendice. Y lo hace 3 veces. Eso lo podemos ver en Números capítulo 24. Pero hay una parte muy bonita, en donde al observar este varón y ver el pueblo de Israel distribuido, cómo está en el desierto, menciona ese pasaje. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Pensemos eso. Fue algo hermoso. Así como hoy, también tenemos la oportunidad de vivir algo hermoso. Hoy, esa cabaña es diferente. Esa cabaña va a estar en nuestro hogar. Esa cabaña va a estar en nuestro corazón. Va a estar en nuestra memoria, en nuestros pensamientos y en nuestra historia. Y es hermoso, porque nuestro Dios nos permite vivir cosas hermosas. Nos permite tener emociones, nos permite tener pensamientos, nos permite realizar acciones para podernos acercar a Él y nunca olvidarnos de que Él es maravilloso con nosotros. Pone un orden y nos pone dentro de ese orden, nos considera porque nos ama, porque nos permite conocerle y de igual forma pertenecer a un pueblo muy especial, un pueblo con orden, un pueblo, dice el texto, ¿verdad? Imponente como ejércitos en orden, y lo cantamos en cantares, haciendo referencia a esa iglesia de Dios. Así somos, hermanos. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nuestras familias y nuestro corazón tengamos siempre la estructura correcta de servir a Dios, de seguirle y amarle con todas nuestras fuerzas. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.